Un gran saludo, señoras y señores, para todos ustedes. Este es el día jueves 16 de marzo del año 2017 y me complace muchísimo saludar al ex vicepresidente constitucional de la República, León Roldós, con quien vamos a iniciar este programa, y es un honor para nosotros, como siempre, obtener su pensamiento coyuntural y de fondo de enorme trascendencia. Primero que les quiero referir a los que todavía no han ejercitado una revisión global de la prensa ecuatoriana. Los rotativos enfocan su primera página al tema de la señora Tintori, la negativa de la entrada a la activista y defensora de su familia, de su esposo, pero fundamentalmente de su país. Es otra controversia en la campaña. Se convirtió rápidamente en una controversia en la polarizada campaña a esta hora del partido. Entonces, el argumento del gobierno es que doña Lilian Tintori, la activista venezolana esposa del opositor Leopoldo López, venía a Ecuador con una visa de turismo. Vaya, qué pecadazo, venir con visa de turista. ¿Qué otra visa tenía que rezar? ¿Qué ocupación, qué asunto, qué objetivo de viaje? Tenía que decir visa de proselitismo. No hay pues esa visa. No hay, mis queridos bermejos del Ministerio del Interior y del gobierno. No existe esa visa de proselitismo. Y por eso el ministro del Interior subrogante, don Diego Fuentes, le negó la entrada. Y estaba horrible, feo, han quedado tremendamente mal. No somos todos, dice la mayor parte de ecuatorianos. El comercio dice Tintori no pudo entrar al país. Gobierno alega proselitismo. Y luego dice el diario El Expreso la expulsión de Lilian Tintori venezonaliza la campaña. Y el diario La Hora, el importante rotativo ecuatoriano, dice una frase de ella precisamente: no quiero que la madre ecuatoriana haga colas para buscar comida. Está aquí don Diego Borja y nos acompaña en la línea telefónica León Roldós Aguilera. ¿Cómo le sintió esta obra que no fue para nada improvisada? Lo tenían todo listo, el guión no salía y no tenían además que exhibir y cómo justificar cómo hemos quedado a nivel internacional, porque en estas mismas horas vende en Europa, vende el señor canciller, nada menos que este canciller desconocido para la mayor parte de ecuatorianos, que se presentó aquí y le hicieron canciller, aduciendo de que era ecuatoriano, pero él tiene otras nacionalidades que yo personalmente no conozco con claridad a qué naciones europeas él refiere ser también sus patrias hermanas. Bueno, el asunto es que el señor canciller está vendiendo el tema de la libre movilidad en el mundo, una tesis que yo le he escuchado discursos íntegros al señor presidente de la República en varias ocasiones. Pero miren ahora, abogado Roldós, las cosas como son. El proselitismo está prohibido. ¿Usted cree que tenía razón o que como dama y dice el alcalde de su ciudad, la respetable urbe guayaquileña, el señor abogado Jaime Nebot, dice lo siguiente, dice, se trataba de una dama. Si me da poniendo esa
porque le quiero usar yo y bastante. Es elemental cortesía, ¿no? Pero claro, el celo es pleno, como plena es la campaña electoral. Muy buenos días, abogado León Roldós. ¿Qué comentarios podría hacer no solamente de la señora Tintori, sino también de cómo está la campaña electoral? Me acompaña en este instante en nuestro estudio el economista Diego Borja y el dirigente socialista, ex compañero suyo, señor doctor Víctor Granda. Así es que le saludamos con ellos, abogado Roldós. Gracias a usted, Gonzalo. Mi saludo a quienes nos están escuchando en Quito y en el Ecuador por Radio Democracia, y en especial a Víctor y Diego, que están ahí presentes. Miren, yo quiero puntualizar una cosa. Primero, porque quiero pedir disculpas de lo que voy a decir. No tengo yo mucho tiempo, que estoy rodando para mi oficina y me he detenido, pero quiero que esto lo comprenda, de que no tengo mucho tiempo para estar en el panel. Segundo, en cuanto al hecho mismo de la señora Tintori, partamos de un supuesto, que el gobierno proclama la ciudadanía universal. Tal ciudadano universal somos que se le facilitó la nacionalidad ecuatoriana al canciller, que su espíritu, su alma no tiene nada que hacer con la historia de la diplomacia ecuatoriana. Simplemente, posiblemente coincide con lo que piensa Correa, y por eso es ecuatoriano y por eso es canciller del Ecuador. Y con detalles como este, para entrar a Inglaterra, cuando va a visitar al señor Sánchez, tiene que usar la nacionalidad inglesa porque no le permiten entrar con pasaporte ecuatoriano a Inglaterra. Entonces, mire, el tema es el siguiente. Si partimos de la ciudadanía universal, de la libre movilidad, si al Ecuador llegan personas vinculadas con organizaciones afines al pensamiento de Correa a hacer política, están aquí haciendo política, encima de la mesa asesoran y participan en la campaña política, entonces queda a la subjetividad de un gobernante. ¿Con qué autoridad moral podemos nosotros censurar a Trump, que prohíbe el ingreso de musulmanes a Estados Unidos? ¿Con qué autoridad moral? ¿Qué autoridad moral tenemos para decir, no, usted lo puede prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos? Entonces, el tema es que no puede nunca haber un orden jurídico que parte del supuesto de la arbitrariedad del gobernante. Eso es muy grave, porque entonces prácticamente tú sí y tú no, porque no nos olvidemos que el caso de la señora Tintori es un caso reciente, pero la señora Manuela Pic, unida pareja de un dirigente, casada con un dirigente indígena del Ecuador, Carlos Pérez, también se le expulsó del país y no se le permite entrar al país. Es decir, ya es una práctica del gobierno que quien piensa diferente simplemente no puede estar en el Ecuador. Yo creo que eso es muy grave porque va contra un principio esencial, universal en este caso, el derecho a discrepar. Es decir, si mañana quien no piense como el señor Trump no puede entrar a Estados Unidos, ¿cuánta gente no puede entrar a los Estados Unidos? Yo creo que eso es lo que pone la gravedad de la situación. Y luego viene esta manera de ser de Correa, su visión singular, de que debe ser un ejemplo. Yo le he escuchado ayer una grabación de él decir que el país más equitativo de la región es Venezuela, y que el Ecuador tiene que admitir que está atrás de Venezuela. Es casi le tenemos envidia a Venezuela por ser tan equitativo. Cuando es equitativo, ¿en qué? Equitativo en la miseria, en la pobreza, en la angustia, en la desesperación. Si para entrar a una tienda a comprar alimentos, para salir de una tienda, comprar alimentos, le sellan el brazo para que no pueda entrar otra vez. Entonces yo creo que realmente estamos en un país desquiciado. No sé qué está peor, este desquiciamiento del poder o la corrupción del poder. Creo que por ahí están, uno y otro están empatados, el desquiciamiento del poder y la corrupción del poder. Sí, lo primero también lo han escrito y mucho han comentado varios analistas en ese sentido. Pero
En el sentido de propiedad del Ecuador a favor del señor presidente Correa, ¿usted cree que él piensa que es dueño de esta hacienda? Bueno, de hecho actúa así. Y de hecho actúa así e impresiona todo. Mire, en todos los países, las fiscalías ya han iniciado investigaciones sobre el caso de Odebrecht. Odebrecht en que queda claro que correspondía a un modelo político trabajar con Odebrecht. Yo he hecho conocer una introducción de Chávez cuando el Ecuador saca a Odebrecht en el año 2008. Chávez no la recrimina, pero le observa a Correa en Manaus, 1 de octubre, que la empresa más transparente de la región se llama Odebrecht, porque había un claro acuerdo con Odebrecht y tuvieron Lula, Chávez y Correa. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque Odebrecht, verdad que los tentáculos de la corrupción no han tenido ideología, lo reconoce Odebrecht, pero en todos los países ya han avanzado en la investigación, menos 2, Venezuela y Ecuador. Son los únicos 2 países en que la investigación está parada hasta que en junio hayan los nombres. Yo creo que en el Ecuador falta por dictar o por esclarecer una práctica que no está escrita, que es propiciar la fuga de los del poder. Se propició la fuga del señor Pareja Yanuseli. Casi lo despidieron con honores cuando fugó Yanuseli. Se le dio permiso para viajar al exterior al señor Pedro Delgado. Permiso abiertamente del presidente de la República. Es decir, el Ecuador es el país que propicia la fuga. No conozco ninguna norma legal que lo establezca, pero es la práctica del gobierno. Y ahora se nos dice que en junio, ya cuando no sea gobierno lo que están ahora, ya cuando se hayan volado con las alforjas de dinero, ahí posiblemente vamos a conocer quiénes son los de la lista de Odebrecht. Cuando el informe publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es explícito. Funcionarios del gobierno recibieron 33.5 millones de dólares, lo que le justificó una ganancia ilícita a Odebrecht por 116 millones. Y estamos hablando solo del arreglo para que Odebrecht regrese el año 2008. No está hablando de otro negocio de Odebrecht que puede ser tan corrupto como este. Pero está escrito lo que no dice el nombre, lo que no dice es para poner un nombre cualquiera, no estoy yo en este rato, si no menciono un nombre. Señor Glass, eso no dice. Dice funcionario del gobierno. No, dice algo más, perdón, estoy aquí recordando. Dice funcionario del gobierno que tenían la decisión o podían influir en la decisión de la contratación pública en el Ecuador. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues? Estamos hablando de que está sindicado en el gobierno, pero en el Ecuador es el único país, el único de Pedro, con Venezuela, pero no está el nombre, no están los 2 nombres y los 2 apellidos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El país que propicia la fuga de los delincuentes del entorno del poder. En eso estamos hablando. ¿Y en democracia el proselitismo es universal, abogado? Señor presidente de la República, el mismo señor presidente de la República, ha abusado de presencias suyas en varios países europeos para hacer precisamente proselitismo. A ver, yo creo que en el tema de la señora Tintori, ¿se coincide o no se coincide? Hay algo más. Hay un hecho real de una crisis de Venezuela en que el principal afectado es el marido de ella. Entonces, ella tiene derecho a hablar de la crisis de Venezuela. Yo he visto por ahí un tuit del presidente Correa que dice que él no permite que entre aquí golpistas, o sea, así, golpista, dice. Y ya, entonces él también está ya dando un juicio de valor, ¿sí? O sea, solamente pueden entrar los que para su simpatía merecen estar en el Ecuador, lo cual es una barbaridad. Así es. Y entonces yo quería preguntarle otro asuntito. ¿Qué le parece a usted la negativa? Es otro tema, pero tiene enorme influencia en lo que estamos criticando respecto a las distorsiones éticas del actual gobierno y los motivos que hemos dado al sector externo para que se preocupen de nuestra triste suerte, en el sentido siguiente.
Estados Unidos, abogado, no quiere dar los nombres de ecuatorianos en el caso Odebrecht, lo que no ha ocurrido desde la Unión Americana con algunos países de nuestra región. Le han facilitado las cosas. Hay hipótesis de que Estados Unidos estaría a punto de terminar con una gran investigación que involucra a personajes que nos vamos a caer de espaldas. Y entonces esto coincide con el rápido ascenso ya asegurado hace rato por méritos y por méritos de militancia, de amistad, de confianza del señor presidente de la República. Va en cuestión de horas a posicionarse o a posesionarse de sus funciones, el señor nuevo ministro fiscal general de la República. Y a la senadora norteamericana con asiento en Miami, en Florida, a la señora, no recuerdo el nombre, pero usted lo tiene también, es Ileana Ross. Ileana Ross pide que tengan la bondad de tomarle como intermediaria y entregarle los nombres de los ecuatorianos en el caso de Brecht. Igualmente le dicen algo que no conocemos a plenitud. ¿Qué supone usted existe este momento en la Secretaría o en el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto de este tema ecuatoriano? Bueno, explícitamente, no disfrazado. Dice que no pueden este rato dar más información que le hayan dado, porque están haciendo investigación, porque ellos quieren tomarlo como lo que se llama fraudes cometidos en el exterior, pero que tienen implicaciones en los Estados Unidos. Entonces lo dice expresamente, o sea, no hay ocultamiento de frase. Es muy grave que ante una indolencia de lo que sucede en el Ecuador, porque un poco el tema que Estados Unidos está diciendo al Ecuador es, oye, ustedes me preguntan, lo del gobierno, me preguntan quiénes son los responsables, son ustedes mismos. Y más o menos eso resulta la respuesta. Gonzalo, yo lo tengo que dejar porque tengo aquí problemas de movilidad. Vuele. Muy bien. Entonces yo le quiero decir a todos, a Diego, a Víctor, mi saludo y mi pedido de disculpas, y a usted en especial, querido Gonzalo. No, ¿okay? Y a mí también me disculpa que le hice esperar un momentito, abusando. Muchas gracias. León, muy buenos días y muchas gracias. Yo me pregunto, si Tintori no pudo entrar al país, el propio presidente de la República nuestro, el presidente Rafael Correa, no tendría acceso a un montón de países donde él ha hecho proselitismo a favor de la causa de la revolución socialista del siglo XXI. Desde hace 10 años. Venía naturalmente la señora Tintori seguramente a hacer una campaña a favor de el candidato que no es del agrado naturalmente del régimen ecuatoriano. ¿Cómo encuentran ustedes, doctor Víctor Grandi, señor economista Borja, en este orden, si es tan amable el economista Borja, quiero que tenga la bondad, Víctor, de usted emitir un juicio de valor sobre este episodio, que créame, no solamente los rotativos de esta mañana en nuestro país se preocupan de este asunto, sino que debe ser por lo menos de la generalidad de los periódicos de toda la región latinoamericana y también de Europa, ¿no? También de Europa. La Tintori es un personaje en este momento prácticamente mundial y ha estado en el despacho del Vaticano con el Santo Padre. Ha llegado nada menos que al Salón Oval a estar con el presidente más complicado del planeta este momento, el mandatario, ¿no? El señor Trump. Y con afecto y consideración, no solo por el género, no solo porque se trata de una dama, como dice Nebot, sino porque ella
de alguna manera protagoniza un rol muy significativo en la defensa de la causa de su esposo, ¿no? Y de la causa de Venezuela, que hace llorar a quien ve a cada momento esas imágenes tan desagradables de hambre, de abuso de poder, de injusticia, de inequidad, de pobreza. Terrible cosa. Y compara con eso y todo lo demás. ¿Qué le parece a usted, doctor Granda? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Si bien León se retiró del aire, pero un saludo siempre afectuoso para él y por supuesto para Diego, con quien estamos aquí en los estudios. Mire, yo creo que estamos los ecuatorianos y a nivel incluso internacional soportando a un personaje que hace gala de su arbitrariedad, de su prepotencia, de una actitud abusiva que cree que puede hacer lo que le da la gana. Y eso realmente es lo que justamente motiva a que muchos sectores políticos y sociales lo vean como un peligro el que él o sus colaboradores se mantengan en el poder. Yo creo que si se trata ¿Él está seguro de eso, que tal vez por aquello se comporta de esta manera? Digamos, se ha adueñado psicológicamente de esta haciendita. Claro, él da la impresión de que él, como era Febres Cordero, se siente el nuevo dueño del país y claro, puede atropellar a todo el mundo, insultar a quien le da la gana. Yo no sé cómo él cree que con su conducta y su actitud le hace bien a la campaña de Lenín Moreno. Yo creo que... ¿Y Lenín cree que le está haciendo una buena campaña el presidente? No sé, yo francamente, qué es lo que piense él, pero seguramente resulta una figura incómoda para el propio proceso político que vivimos. Pero digamos, él no tiene medida, es un señor que no tiene medida. El presidente. Así es, el proyecto que él dice comienza, termina en Rafael Correa. Y por lo tanto, él se siente con toda la capacidad de violar los derechos humanos, porque este tema de la migración, de la movilización humana, más allá de que conste o no en nuestra Constitución, es una garantía de derechos humanos. Y entonces nadie puede violar con tanta impunidad los derechos y las garantías de los ciudadanos a nivel internacional, pero Correa se siente con la fuerza a hacerlo. Mañana él no tiene realmente lealtad ni consecuencia con nadie. Entonces, este es un atropello más propio de un personaje autoritario que cada vez va concitando una mayor concentración social, política, en contra de querer mantener un sistema encabezado por personajes que no respetan elementales derechos de los seres humanos, garantías, respeto, consideraciones, ni siquiera normas de cortesía, porque eso no va con el presidente Correa. Él tiene derecho a insultar a quien le da la gana. Si alguien dice algo que no le conviene, pues el próximo sábado lo acaba, lo acanalla, sin ningún problema y con total impunidad. Y porque ya nos hemos acostumbrado a que ocurra, ¿no? Eso casi como oír llover, pero no deja de dañar el alma de la gente este tipo de actitud. Claro. Y hay un momento en que evidentemente eso le pasará factura al presidente Correa y obviamente vendrá el momento del ajuste de cuentas que será muy duro para él, puesto que yo no creo que nadie es eterno, ni nadie puede creerse que va a estar toda la vida en el puesto en el que está, ni que nadie le va a tolerar todo tipo de atropellos o de medidas, a pesar de que él ha ajustado las leyes, las ha calibrado las leyes, especialmente la legislación penal, a los mismos, a aquellos, para evadir aquellos tipos penales en donde él podría haber incurrido en infracciones, especialmente me refiero en los escándalos de corrupción, ¿no? Se eliminó, por ejemplo, del Código Penal el encubrimiento, se eliminó el delito de prevaricato,
que era un delito muy grave que podían cometer los funcionarios públicos cuando actúan ex profeso contra la ley, como lo hace Correa frecuentemente contra la Constitución y las leyes. O sea, él acomodó la legislación penal a su propia conducta con la finalidad de garantizarse impunidad, además de tener todo un cuerpo que lo va a rodear, no solo mientras está en el gobierno, sino también él lo proyecta a tenerlo después como una garantía para su impunidad. Y está planificado o diseñado de tal manera, señor economista Borja, que el señor presidente puede usar esa normatividad para cualquier instante, acopados de cualquier género de preocupaciones y de insucesos y acontecimientos que podrían requerir de una normatividad que le favorezca. Eso se dieron cuenta en el gobierno hace rato los integrantes de esta tarea de una década de control del país. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, economista. Un cordial saludo a Víctor y a León también, seguramente nos está escuchando, a pesar de que ya no está en el panel. Un cordialísimo saludo a los radioescuchas de la Radio Democracia. Mire, antes que nada, yo quisiera expresar que lo que sucedió ayer con Lilian Tintori es un hecho odioso y despreciable. Yo me imagino qué pasaría si es que en algún país va el canciller, digamos, del Ecuador, y porque va a tener una entrevista en algún medio o con algún grupo, simplemente no le dejan entrar. Se elevaría el grito en los aires. En Inglaterra, según León Roldós, Pero ya le han de otra prohibido. manera, ¿no es cierto? Ya, de otra manera. Si usted no se presenta con el pasaporte británico, usted no entra a Gran Bretaña, le han dicho. Y eso que él alude que es británico. Es odioso. Es una situación odiosa para cualquier persona. Yo recuerdo de un impasse en el año 2008, si no me equivoco, en el que el presidente Correa tuvo un impasse en Florida, en Miami, que le costó el puesto a la canciller de esa época. No recuerdo el nombre, cómo se llamaba la funcionaria. Es acciones odiosas y despreciables en general, para cualquier persona. Pero en el caso ecuatoriano, además hay otros agravantes. Porque en primer lugar, se violan las leyes. O sea, ayer se violó una vez más la Constitución en el artículo 66, que garantiza la ciudadanía universal, y se violó el artículo 143 de la Ley de Movilidad Humana. Porque en ese artículo se dice que los causales para deportación es que siendo visitante temporal incurre en una actividad política. Ni siquiera llegó a hacer eso. Entonces, además de ser odiosa la acción que hicieron, es violatoria de la ley. Y además, que es lo que creo que más fastidia, se usa un doble estándar. O sea, a determinadas personas que no son del gusto del poder, del presidente, del grupo en el gobierno, se les aplica de una manera la ley, o incluso se traspasa lo que dice el texto de la ley, y a otras, en cambio, se les permite que hagan lo que se les da la gana. Aquí mismo tenemos en estos días de campaña a un asesor chileno que dice lo que se le ocurre. Si uno lee lo que dice, bueno, resulta desde hilarante hasta molesto. Es una tragicomedia lo que hace ese asesor. Y a él no se le aplica nada. Un abusivo. Un absolutamente abusivo de incluso él dice que está con visa de trabajo, entonces debería tener incluso más cuidado, ¿no? Entonces, hay un doble estándar. Yo no estoy en contra. ¿Quién es este máster ideológico? Se llama Patricio no sé cuánto. Meril o algo así. No estoy seguro. Pero es un nombre así. Pero el problema es, como le digo, el doble estándar. Aquí han venido personajes extranjeros como Piero y como otras personas que vienen y hacen proselitismo a favor del gobierno. Y yo estoy de acuerdo que vengan. Si no es que no deben venir. Deben venir, pero deben venir todos. No solo lo que nos gusta, sino también los otros que tienen una voz crítica, una voz que enfrenta a la situación, una voz que quiere contarnos de otras experiencias con las cuales podemos o no podemos estar de acuerdo. Eso da lo mismo, porque tienen el mismo derecho. En el caso de Lilian Tintori, ayer se violó sus derechos a nivel nacional y a nivel internacional, de manera que ella podría poner una demanda en cortes internacionales. Usted pregunta desde cuándo esto. Yo creo que aquí hay una especie de degradación continua de la acción gubernamental. O sea, si nosotros nos vamos al año 2006, Correa era la alternativa novedosa y esperanzadora para el país.
en el año 2006. Por eso es que cientos de miles de ecuatorianos apoyamos esa propuesta, no solamente como ciudadanos votantes, sino como organizaciones políticas. Todas las organizaciones democráticas, populares, de izquierda, etcétera, estuvieron alineadas ahí. Pero al tiempo que se fueron adueñando del poder, que se fueron enquistando en el poder, que fueron gozando de las delicias y a ratos abusando de eso, se fue degradando el proceso. Y es como una especie de borrachera absoluta en la cual se ha perdido completamente la chaveta. Sí. Todo completamente. O sea, en este momento, como decía hace un momento Roldós, no solamente tiene que ver con los temas y escándalos de corrupción, sino que tiene que ver con los abusos del manejo y utilización del poder, porque esto se da desde la cúpula, desde el primer mandatario hasta el último funcionario. Usted acude a una oficina pública y el último personaje de un escritorio se siente con el derecho de maltratarle al usuario. Sí. O sea, ese hecho que decía Víctor hace un momento, que está calando en el alma y que no podemos los ecuatorianos acostumbrarnos a que todos los fines de semana haya una sabatina de denuestos y de insultos, ¿no? Ese hecho ha permeado también en el poder. Y cualquier funcionario se siente de ser un pequeño correíta. Entonces usted va y lo maltratan en cualquier lado. Eso es porque el pez se pudre desde la cabeza. Entonces, si aquí tenemos un esquema en el que se violan las normas, se violan las leyes, se violan las mínimas formas de cortesía, entonces pues estamos ya en un momento de degradación absoluta y es el momento indispensable de cambiar. Este no es el telón de fondo muy dramático, abusivo, como quiera verlo la generalidad de los ecuatorianos, de este liderazgo caudillista que está terminando, ¿no? Entonces, quiere dejar bien sentado quién manda, o tiene una plena seguridad de que el futuro, en términos de desenlaces eleccionarios, está reconfirmado a favor de, y entonces dice, bueno, nosotros mismos estamos aquí, yo sigo siendo el rey, como dice la canción mexicana. Entonces, ¿puede pasar eso también? Porque mire que Felipe Urbano de Lara hablaba del desquiciamiento del presidente Correa, con todos los detalles. ¿Usted está de acuerdo con esta crónica de interpretación del colega periodista? Bueno, no le he leído la crónica en específico de Felipe, pero digamos lo que estaba mencionando hace un momento, siento que es una especie de desquiciamiento. Siento que es una especie de haber perdido la chaveta, pero acá no hay que perderse. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Aquí pueden creerse que están eternos y que esto puede ser ad infinitum, pero eso no es así. Porque tarde o temprano aquí va a haber una modificación, porque el pueblo ecuatoriano es paciente y es bueno, pero tampoco abusemos. Entonces, en algún momento, y espero que sea ahora el 2 de abril, que se dé esta renovación, porque el Ecuador necesita una renovación. No es que coincidamos con las tesis programáticas de Guillermo Lasso, no, sino que acá se trata de modificar el grupo que está manejando en el poder y luego ya veremos qué hacemos con el nuevo gobierno. Pero acá se trata de oxigenar. Los campesinos ecuatorianos dicen una cosa: cuando no se sacan los granos al sol para que se aireen, se pudren. Aquí hay ya que sacar nuestro gobierno al sol para que podamos vivir un nuevo momento. El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto favorable de 75 legisladores, doctor Víctor Granda, acaba de aprobar en segundo debate el proyecto de ley para reestructuración de deudas de la banca pública, también de la banca cerrada. Y ahí está el quid de la cosa, la banca cerrada, y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores, es completita, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica. Esto es, si no apruebas en tantos días, se aprueba automáticamente. Es el objetivo dar facilidades para que, dicen ellos, 31,000 personas conocidas como deudores de buena fe puedan honrar sus obligaciones.
El principio es bueno. Y hay personas que deben de buena fe y que podrían tener todo, igual como ha ocurrido en otras ocasiones en el país, los que tengan derecho a hacerlo, que mejor, recalcular y toda esa cosa, queda ampliamente garantizada. Pero hay también la cartera cerrada, y en esta cartera cerrada a la que se refirió en las últimas horas el señor Pedro Delgado, recordó a Diego Borja y decía, el señor Pedro Delgado señala, es lo que me reporta este momento Verónica Rosero, el señor, y yo le dije, dame viendo esta parte, hija, y me dice en una notita, el señor Pedro Delgado señala que fue el economista Diego Borja quien le habría entregado un listado de deudas y créditos por cobrar al abogado Gutenberg Vera sin inventario y cuyos pagarés no estaban en el Banco Central. Esto es lo que dijo desde Florida el propio Pedro Delgado. El doctor Alexis Mera, según la denuncia de Pedro Delgado, había justificado este hecho debido a que existía un compromiso con el abogado Vera, por ser el abogado del presidente en el tema del diario El Universo. Ustedes recuerdan, distinguidos invitados, y recuerda el público radio oyente. Entonces, coger así, sin inventarios, montón de pagarés, le grafico de esta manera, ojalá yo esté equivocado, y pagarle con eso, vea usted que cobra, tome, aquí está. Un episodio, y un episodio colateral es que los de la banca cerrada, se van a beneficiar enormemente, y ese parece que es el objetivo estratégico de esta aprobación tan general o tan genérica, como quiera verlo. Entonces, el señor Delgado incluye en lista de culpas a altos funcionarios, decía en titular el diario El Universo de días anteriores. Decía, ¿cuál fue el acuerdo? Que yo tenía que dar la rueda de prensa, dice él, el amigo, Pedro Delgado, que yo tenía que dar la rueda de prensa para reconocer la falsificación de mi título de economista y renunciar. Y ahí estuvo Fernando Alvarado, estuvo Leonardo Berresueta, que era el secretario de Presidencia, estaba también Alexis Mera, me explicaba ciertas cosas Alexis, por ejemplo, que en la terminología jurídica con este acuerdo me comprometía a regresar. Se acordó que el abogado que estaría conmigo en el tema era Caupolicán Ochoa. Dio copias de estos chats. Llegó a Miami el 20... Bueno, toda la cosa que conoce el país. No sé si podría ayudarnos o ayudarle a recordar adecuadamente una página que debe tenerlo muy presente el señor economista Borja, por coincidencia aquí presente. Entonces, oigámosle al señor Pedro Delgado. Cuando yo me posesiono en el Banco Central, me topo con una sorpresa en la que me pedían una reunión con un abogado Gutenberg Vera, y ahí me identifica que él tenía unos contratos que quería revisar. Entonces yo lo primero que hice es, pide información, y no aparecía el señor Gutenberg Vera en la lista de abogados externos, ¿no? Entonces, ahora resulta, y me llama Alexis Mera, que el señor, al abogado Vera, le habían dado, además sin inventario, si quieres, sino simplemente le dijeron, ve, ahí hay esos créditos, anda y cobra. ¿Y a cuenta de qué? Entonces lo que me dice Alexis es, ve, hay un compromiso con el presidente, porque tú sabes que Gutenberg Vera es el abogado de él en el tema de Diario El Universo, se le asignó esto para que cubra sus honorarios. Le digo, bueno, pero yo voy a revisar porque así no funciona el tema y no me vas a pedir que yo pague en valores importantes
algo que desconozco. ¿Ya? Y además usted no conocía de esos contratos. No, y le entregaron. Entonces, cuando yo comencé a chequear y le puse a la gente... Es la periodista de Diario El Universo. ¿Qué le entregaron? Porque Vera decía, me entregaron todo esto. Bueno, ¿y ustedes qué entregaron? Comenzaron a darse cuenta que no cuadraba, porque había pagarés que no estaban en el banco, sino que simplemente cogieron una lista, entregaron lo que decía la lista. Entonces, cuando... ¿Pero quién le entregó eso? Tiene que haber sido alguien del Banco Central. El que estaba presidente del director del Banco Central antes que yo, Diego Borja. Diego Borja. ¿Ya? Entonces... Por orden del presidente, como... Yo no puedo saber cómo fue la orden que le dieron a Borja. Yo lo único que puedo saber es que cuando yo llegué, yo dije, esto no funciona así. Alexis me llamó, me reuní con el abogado Vera en mi oficina en Quito y en mi oficina en Guayaquil. Y lo que llegamos a hacer es, vamos a ir revisando estos temas caso por caso, porque así no funciona. ¿Ya? ¿Y por qué no aparecía él? Él aparecía a través Porque claramente él mencionó, es que esto es un tema... Y hay otros abogados que trabajan conmigo y Alexis me dijo, sí, obviamente por intereses él no puede aparecer, pero Alexis es el que estaba pidiendo que esto se haga. ¿Ya? Porque él era el abogado del presidente en el juicio del Diario El Universo. Usted ya lo sabe todo el mundo en Ecuador, así que ese es un tema. Las razones por qué le contratan, no lo sé. Hasta ahí es, economista, ¿cómo fue este episodio? A ver, mire. En primer lugar, yo le escuché a Delgado hace unos días atrás, ¿no? Él no tiene nada que perder cuando lanza calumnias y afirmaciones sin ningún sustento. Porque en la misma entrevista, más allá, él dice luego que, sin embargo, este señor Vera, al que yo le habría entregado, según Delgado, una lista de pagarés, o más bien dicho, como él mismo dice, anda y ahí están unos pagarés, anda y cobra, dice él, ¿no? Luego, vuelve y dice que cuando ya se reunió con Vera, cuando Delgado se reunió con Vera, encontró que no tenía ni una lista, que no tenía ni un contrato, que no tenía nada. Entonces, mire, Delgado es un delincuente convicto y confeso. Primero. Segundo, si usted recuerda y el país recuerda, yo traje la carta porque casualmente sabía que usted iba a sacar esto. Yo traje la carta del 9 de noviembre. Ayer mismo le dije a la audiencia, del 9 de yo noviembre, voy a tener una plática con el economista Borja. ¿Qué sigue? Carta del 9 de noviembre del año 2011, donde yo soy el primero que desenmascara y denuncia a Pedro Delgado. Aquí está, 9 de noviembre de 2011. Ya. Carta al presidente de la República, ¿no? Y acá le cuento al presidente un largo informe, que tiene varias páginas, de todas las trafacías que hacía Delgado. Entonces, 9 de noviembre del 2011, aquí está con el recibido de presidencia y todo. El 10 de noviembre el presidente coge y le nombra presidente del Banco Central. O sea, no solo que no acogió la denuncia que yo hice, sino que le nombra a Delgado presidente del Banco Central. Evidentemente en ese momento yo salí del gobierno. O sea, dicho de otra manera, en ese momento, estamos hablando noviembre del 2011, Delgado, el gobierno, Correa, Alexis Mera, todo el mundo eran amiguitos. No recibieron esta gravísima denuncia que yo como presidente del Banco Central la hice antes de que todo esto salga. Estamos hablando de 6 años atrás, ¿no? Primero. Ahora se pelean los compadres y entonces este señor empieza a tirar mierda, perdóneme la expresión, con ventilador. Así es, porque él no tiene nada que perder. Y coge y con la más absoluta sinvergüencería e irresponsabilidad me nombra a mí. Cuando él sabe, en primer lugar, que el presidente del directorio no tiene funciones administrativas. O sea, no puede contratar a nadie, absolutamente, en primer lugar. En segundo lugar, él mismo reconoce, pero luego de la mala fe de ya haberme nombrado, que este señor Vera no tenía contrato. En tercer lugar, él reconoce que se reúne con este señor para armar ahí una especie de acuerdo para entregarles a no sé quién una serie de contratos. Y en cuarto lugar, nombra que le habría entregado una lista. Eso sería un delito. Y yo le conmino, por supuesto, a él y comprobar que se le ha entregado unos pagarés. ¿Cómo es acaso que los pagarés cogen y se entregan y se dicen ahí hay unos pagarés, anda y cobra? No, de ninguna manera. Eso no es así. Entonces, como yo le vuelvo y le repito, él no tiene nada que perder. Sé que tiene varios juicios en Miami, que está huido allá
y que si es que nosotros que hemos visto estas quién le declaraciones, patrocina? permítame esto, que nosotros que hemos visto estas declaraciones y que he visto yo con mi abogado la posibilidad de emprender una acción, él me ha dicho, bueno, si tú emprendes una nueva acción será una más de las tantas que ya Claro. tiene, y mira a ver. Pero él sí tendría que hacer una prueba de lo que dijo. Es una afirmación muy grave. Decir, a este señor se le han entregado unos pagarés para que cobre y insinúa, no lo llega a decir, que se pagaría sus servicios con parte del cobro de deuda. ¿No es cierto? Eso sería gravísimo. Yo de mi lado me he informado con la administración que colaboró conmigo en esa época si algo de esto que dice Delgado se ha hecho, y por supuesto las personas que estuvieron al frente de la administración del Banco Central han negado y tienen los documentos en buena hora que sostienen que todo lo que dice Delgado es una mentira más. Lo que sí le puedo decir a usted y al país es que Delgado cometió muchas irregularidades, que seguramente algunas de esas serán delitos, que antes de esta carta del 9 de noviembre que yo le dirigí al presidente, las puse en consideración como un paquete grande, siendo todavía funcionario del gobierno de Correa, en la secretaría que en ese momento existía, que era la de transparencia. Entre otras de esas irregularidades, y es la primera vez que lo menciono en medios de comunicación, está una venta dolosa de Monte Olivo. Yo no sé si esa denuncia que la hice en 2011, en algún momento tuvo el seguimiento pertinente que debía haber tenido por parte de la O justicia. sea, Monteolivo ya no es del Estado. Por supuesto que no, y lo hizo Delgado. Aquí están todos los documentos y los respaldos ¿A quién le vendió? a una empresa que se llama Jadeval Compañía Limitada. Entonces, 7 suelas. en el caso mío personal, como le estoy diciendo, yo fui el primero en desenmascarar y denunciar a Delgado antes de que el presidente le nombre presidente del Banco Central. ¿Qué pasó? 6 meses después salió a la luz el tipo de personaje que es. Y hoy día, pues, ya el país lo conoce. ¿De qué manera usted le ensamblaría un comentario a este episodio? Y me dicen que está el candidato presidencial, don Guillermo Lasso, y claro, las agendas de los caballeros que están terciando en segunda vuelta deben ser apretadísimas. ¿Usted me podría, Víctor, conceder unos minutitos para poder solamente averiguar al señor Guillermo Lasso cómo el mundo mediático en primer lugar, el insuceso y el episodio de esta víspera nos ha hecho caer la cara de la vergüenza a nivel internacional. Y la falta de caballerosidad que alude el alcalde de Guayaquil y que acierta en configurarlo de esa manera, la falta de saber ser un caballero le ha faltado ser a la persona que dispuso en alto nivel de gobierno que a la señora Tintori no le permitan el acceso a nuestro país, porque ella obviamente, igual como ha hecho, he dicho en Europa y en otros países de la región, el señor presidente, el mismísimo presidente Correa, él ha hecho también proselitismo y se ha encuadrado en esos márgenes democráticos mundiales, y ha dicho y ha ejercitado tareas en beneficio incluso de partidarios de él o de colegas mandatarios del mundo a los que él ha querido beneficiar con su opinión, porque reflejaban el pensamiento del socialismo del siglo XXI. Entonces, no me parece que fue una buena señal en términos de prácticas de democracia. ¿A usted cómo la situación le cayó? Y ciertamente fue para todo el país un bochornoso episodio que usted debe haberlo ya medido, y quisiera que el pueblo ecuatoriano conozca este momento, señor Lasso, su criterio y su réplica final a esta circunstancia
protagonizada por el señor presidente de la República, porque eso es lo que dijo el ministro del Interior y la propia señora Tintori, que a ella le habían dicho en el aeropuerto de Guayaquil que el que ordenó que no le dejen ingresar al escenario ecuatoriano era el presidente Correa. ¿Esto está comprobado, señor Lazo? Muy buenos días, Gonzalo. Para mí nuevamente un honor estar ante los micrófonos vía telefónica de Radio Democracia. ¿Cuáles son los hechos reales? Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, una mujer luchadora, ha sido atropellada en sus derechos humanos. El machismo de Rafael Correa lo ha llevado una vez más a un acto de violencia contra una mujer, en este caso no permitiéndole el ingreso al Ecuador. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a que Lilian Tintori hable en el Ecuador y nos cuente a los ecuatorianos lo que hoy viven los venezolanos como consecuencia de aplicar el modelo de la dictadura de un partido político como el que quiere instaurar Correa y sus amigos aquí en el Ecuador. Se violaron los derechos humanos de Lilian Tintori, que tenía derecho a ingresar al Ecuador. Y luego se actúa con total incoherencia frente a la Constitución de Ecuador, que garantiza, que habla en primer lugar de la ciudadanía universal, que garantiza el voto a los extranjeros en Ecuador, que tiene de canciller a un extranjero que interviene en política interna. Por lo tanto, se trata de un atropello producido por Correa, quien utiliza todo el poder del gobierno, que ya se le va a acabar, para dar rienda suelta a su machismo en contra de las mujeres, no solo del Ecuador y del mundo, sino del mundo también. Perdone, señor Lazo, ¿usted estaba advertido de que la señora Tintori iba a protagonizar un episodio proselitista a su favor con el tema venezolano y más? Con Lilian Tintori habíamos acordado desde hace semanas que visitaría Guayaquil y Quito para acompañarnos a mi esposa, a mí y a mi familia en estos días. Y claro, como una persona libre, como se mueve ella por el mundo, este es el único país del mundo que le ha prohibido el ingreso para hablar con líderes políticos en el Ecuador, para hablarle a los ecuatorianos, para hablar con organizaciones de derechos humanos. Vea usted cómo actuaron con violencia contra Manuela Pic, la pareja de Carlos Pérez Guartambel. Cómo actuaron con violencia contra Lourdes Tibán, cuando jalándola de su moño la tiraron a la vereda un grupo de canallas para amedrentarla. Cómo actúan con violencia contra periodistas como Yaneri Nostroza, contra líderes políticos como Cintia Viteri. Ese es el machismo de Correa, del gobierno de Correa, que no respeta el derecho de las mujeres, que no respeta el derecho de una mujer de hablarle claro al Ecuador sobre lo que significa ser esposa y madre de los hijos de un político que está siendo perseguido en Venezuela, como es el caso de Leopoldo López. Pero yo creo que cometieron un error, no la dejaron entrar y hoy el mundo entero tiene claro el nivel de machismo, de violencia contra la mujer que tiene Correa y el correísmo. Perdone, señor Lazo, esta frase y otras que elaboró y formuló la señora Tintori, no quiero que la madre ecuatoriana haga colas para buscar comida. Yo quiero comentarle a la familia ecuatoriana y especialmente a la mujer ecuatoriana,
los terribles dramas que estamos viviendo en mi país. Eso iba yo a comentar, fue manifestando. Venía con todas las pilas y las baterías para hacer notar, y eso iba a ser una especie de producto proselitista que le hubiese beneficiado profundamente a la campaña de Guillermo Lasso, pero formulada con toda legalidad. Por eso yo le decía lo de comienzo, el proselitismo del señor presidente en todas partes del mundo a favor de sus causas, también han perjudicado de alguna manera a usted, por ejemplo. Y usted no puede intervenir, pues, o interrumpir, digamos, esas estratagemas que tiene el presidente. Mire, Gonzalo, el Nicolás Maduro de Ecuador, me refiero al señor Moreno, que es el Nicolás Maduro de Correa, cuenta con todo el respaldo de un gobierno abusivo que utiliza medios públicos tanto de televisión como de prensa, para participar en la campaña, con campaña sucia, y como ellos controlan el Consejo Nacional Electoral, porque de 5 miembros tienen 5 miembros de Alianza País, como ellos controlan los consejos provinciales electorales, nombrados por el Consejo Nacional Electoral, como ellos controlan la Superintendencia de Comunicación, hacen lo que les da la gana, usan dinero de todos los ecuatorianos. Yo advierto que la próxima semana va a haber una campaña sucia contra mí, preparada por los hermanos Alvarado, usando dinero público, más de $1,5 millones de dinero de los ecuatorianos, para hacer una producción de televisión que la van a pasar en canales públicos, para mentir, diciendo que en nuestro gobierno terminaremos con la gratuidad de la educación y de la salud. Nada más falso que eso. Advierto a los ecuatorianos, en nuestro gobierno no solamente que vamos a mantener la gratuidad de la salud, sino que será salud de calidad, porque vamos a luchar contra la corrupción, para que los corruptos de Odebrecht devuelvan el dinero y con ese dinero podamos invertir en salud y en educación en Ecuador. Hoy quieren tapar la lista de los corruptos de Odebrecht, no quieren que sepamos quiénes son aquellos funcionarios correístas que recibieron sobornos de Odebrecht. Acaban de posesionar a su contralor, un ciego, sordo, mudo, sobre el cual el señor Carlos Pareja Yanuseli dice que recibió maletines de billetes en efectivo, y en lugar de llamarlo a rendir testimonio a la fiscalía, lo premian con 5 años más en la Contraloría. Claro, si el fiscal también ha sido acusado por Pareja Yanuseli de recibir billetes en efectivo. Yo no digo que tenga razón o no Pareja Yanuseli, pero en un país normal donde la justicia es independiente, esos temas se investigan y no se guarda silencio como pretenden hacerlo. Acallan, quieren que Lilian Tintori no hable, premian al contralor posesionándolo de nuevo. El fiscal juega con los ecuatorianos diciendo que no hay un traductor de portugués, que no saben quiénes son los beneficiarios de la lista de Odebrecht. Negocian entre gallos y medianoche con Odebrecht para poner como condición que no se sepa el nombre de los correístas que recibieron sobornos de Odebrecht. Este es el cambio que busca el pueblo ecuatoriano, con un gobierno que recupere la democracia, recupere la libertad, revele el nombre de los beneficiarios de las listas de Odebrecht, para recuperar ese dinero
para recuperar ese dinero que es de todos los ecuatorianos, no de los correístas, Gonzalo. Candidato Lazo, ¿usted conocía o conoce que el candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, no recibió con agrado la designación que le impuso como compañero de papeleta al señor Glass? Le impuso el señor presidente Correa. Eso se comenta en todos los corrillos políticos y periodísticos. Y que incluso hubo una gran, perdone por el término, la colectividad y el candidato, que hubo una gran bronca en Palacio por esa circunstancia, o dónde sería la bronca. Pero él se rehusaba a aceptar. Vea cómo ahora menciona lo que es en su campaña su compañero de papeleta, el señor vicepresidente de la República. El día domingo el compañero Jorge Glass le dio una clase al Ecuador de lo que es honestidad, permitiendo que se le audite su patrimonio durante 30 años. El compañero Jorge Glass es una persona que ha trabajado honestamente y que ha sido víctima de la campaña sucia. Encontraron en el compañero Jorge Glass la oportunidad de atacar a un gobierno transparente que, cuando detectó un acto de corrupción por primera vez en Petroecuador, lo denunció y en este momento están encarcelando a los culpables. Ahora piensa de esta manera. El asunto es que ha hecho un reparo muy significativo frente a lo que decían antes, que no era mucho del agrado. Ahora, el señor presidente es prácticamente el candidato. Usted tiene que estarle respondiendo al presidente Correa y no a Lenín. Ahora que le hago escuchar esta parte de su alabanza, como debe ser, de su compañerismo, de su afecto y especialmente de su admiración a Glass, le hago también escuchar, hay un cambio con lo que usted el otro día nos comentó, que no era del agrado, que le habían impuesto el compañero de papeleta. Tan cierto es que le han impuesto al compañero de papeleta que a Lenín Moreno le da vergüenza que aparezca Glass. Lo ha borrado de los afiches en la segunda vuelta. Ya no, porque vea cómo está hablando. Ayer habló de esta manera a favor de Glass. Bueno, pero la realidad, Gonzalo, es que Moreno no es sino un empleado de Correa. Es el Nicolás Maduro de Correa. Y el Ecuador, en caso no consentido de que gane el continuismo, va a haber una gran ingobernabilidad, porque Glass se querrá bajar a Moreno y Moreno se querrá bajar a Glass. Y Correa desde Bélgica queriendo poner orden en este gallinero donde se van a atacar los unos contra los otros. Glass está impuesto por Correa y Moreno hoy, que ya no lo puede esconder más, lo ha borrado de los afiches de campaña en el puente de la Unidad Nacional. Antes, en la primera vuelta, había afiches de Moreno y Glass. Ahora solo está Moreno, porque siente vergüenza de que aparezca Glass a su lado. Un señor Moreno que no se puede esconder, que él vivió en Ginebra con dinero público, sin ser funcionario público y sin pagar impuestos. Eso en un país normal, con justicia independiente, se llama peculado. Por eso no quieren soltar el poder, porque les da terror de lo que se les viene luego con una justicia independiente que fiscalice los 10 años del correísmo. Usted los va a fiscalizar, ¿verdad? La fiscalización es una obligación moral frente al pueblo ecuatoriano. Hay que fortalecer las instituciones para llevar a cabo ese proceso. Y mi gran asesor será Andrés Páez, un ecuatoriano que ha luchado contra la corrupción y que ha llevado esa lucha contra la corrupción a las calles de Quito.
Y le quiero agradecer profundamente por su tiempo, señor Lasso. Muchísimas gracias. Me parecía importante transmitirle estas inquietudes que este momento priman en las pláticas de los ciudadanos en todo el país. Muy buenos días. ¿Alguna cosa que quiera agregarnos? Muchas gracias, Gonzalo. Estoy saliendo para la ciudad de Quito en pocos minutos. Viene a Quito. Desarrollaré mi agenda en Quito. Estaremos en algunas caminatas por Carapungo, llevando el mensaje de la esperanza, 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno, la ley del primer emprendimiento para apoyar la generación de empleo, la capitalización del Banco Nacional de Fomento, pero lo fundamental, lo que aprecian los ecuatorianos, que podamos manejar nuestras diferencias en democracia, en libertad, porque en la primera semana de gobierno decretaremos el indulto de todos los perseguidos políticos, de los 10 de Luluncoto, de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, de tantos policías inocentes perseguidos por este gobierno, de periodistas, de maestros, de líderes indígenas, para que podamos nuevamente recuperar la libertad en Ecuador y vivamos en democracia. Hasta el 2 de abril, que será el día de la gran victoria de la democracia y la libertad en el Ecuador. Un abrazo para usted, Gonzalo, y para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, candidato Guillermo Lasso. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Estábamos con Víctor. Le pido 1000 disculpas, pero tenga la gentileza, Víctor, si es tan amable, de hacernos un comentario sobre esta reformulación de la deuda, que me parece que es un tema de última hora y que usted conoce de este seguimiento desde su etapa de parlamentario, inclusive, de lo que yo recuerdo. Víctor Granda, tenga la bondad de retomar el tema con un poquito de dificultad y le pido 1000 perdones. Bueno, Gonzalo, mire, un breve comentario respecto de lo que le escucho al señor Lasso. Entiendo que en esta segunda vuelta él está realizando planteamientos muy interesantes que atraen a amplios sectores de la ciudadanía y de la oposición al actual gobierno. Sería bueno que esas expresiones él las notarice, porque así como hay un programa de gobierno que obligatoriamente los candidatos tienen que ponerla, tienen que declararla y tienen que notarizarla, vale la pena de que este tipo de declaraciones también se las notarice, porque evidentemente el millón de empleos, todo eso, en las campañas se hacen muchos ofrecimientos y los planteamientos que hace el señor Lasso sin duda son interesantes, recogen anhelos, reivindicaciones de muchos sectores sociales. Esperamos que no sea solo una declaración de campaña. Y que después se olvide. Y que después, exacto, y que después no se los cumpla. Entonces sería conveniente que él reformule su programa de gobierno con la finalidad de que los ecuatorianos que confían en esa alternativa estén seguros de que los ofrecimientos que él hace se cumplirán en caso de que llegue a triunfar en la segunda vuelta electoral. Ahora retomemos lo que estábamos conversando. Mire, Gonzalo, yo creo que si tenemos un personaje tan controvertido, yo creo que hasta siniestro como Correa, hay otro que es igual o peor que él, es el señor Alexis Mera. El señor Mera tendrá que dar cuentas al país. ¿De qué nomás? Porque él, en definitiva, ha sido el brazo ejecutor para esta permanente violación a la Constitución, a la ley. Eso se llama, desde el punto de vista penal, prevaricato. Pero la figura de prevaricato fue eliminado en el Código Penal Integral, precisamente porque Correa y el señor Mera sabían que en cualquier momento los iban a pillar en la comisión de este delito. Además, es un delito penal. Sí, lo era, ¿no es cierto?, para un funcionario público. Claro. Ahora se conserva el prevaricato para jueces y abogados. El señor Mera ha estado violando la Constitución y la ley, dando consejos a delincuentes, sacándolos del país oportunamente, como lo hizo
con el señor Delgado, con el señor Pareja Yanuseli, ¿no? Y ha cometido toda una serie de atropellos en su calidad de abogado de la presidencia de la República. Así que no creo que... O sea, él es el productor ejecutivo de todas estas películas que nos han exhibido. Y todos sabemos la de factura de quién es Pareja, el señor Mera. Ya. O sea, es un hombre Pero de él convicciones... aparece como fantasma. Es un social cristiano, pero ¿no es cierto? Ayudante del recientemente fallecido el doctor Romero Parducci, pero por sobre todo fue brazo derecho del señor Febres Cordero y persona muy allegado a la cúpula social cristiana. Son esos procedimientos, porque yo sostengo de que en el Ecuador Febres Cordero tuvo 2 hijos putativos, porque físicamente creo que no tuvo hijos varones, el señor Nebot y el señor Correa, ¿no? Que son los que más se le parecen en sus estilos, en sus formas atrabiliarias, de contumaces de violar la Constitución y la ley, y además absolutamente malintencionados de causar daño a la gente y de injuriar a la gente. Entonces, yo creo que Mera va a tener mucho que decir, va a tener mucho que responder de sus acciones en un futuro próximo. Por otro lado, nosotros tenemos... Él es el primer interesado entonces de que el evento electoral, el triunfador sea seguramente Lenín, ¿no? Él es el primer interesado, él es el primer interesado de que hay impunidad en el país. Ha venido tomando decisiones. ¿Y se llevan bien el señor Mera con el señor Glass? Eso sí, ya no tengo idea. No, eso no conozco esas interioridades, pero imagino que se han de llevar bien, pues, si lo que está haciendo Mera es en definitiva el trabajo de encubrimiento permanente de todo este tipo de escándalos de corrupción y de ir tomando una serie de medidas mañosas, ilegales, inconstitucionales, o por lo menos con esa habilidad abogadil para encontrar triquiñuelas en las normas vigentes en el país, para eludirlas, para evadirlas y para impedir, en definitiva, que se respete el orden jurídico ecuatoriano. Pero nunca aparece su protagonismo contundente, ¿no? Porque, más bien permanentemente. De lo que usted dice. Permanentemente, hasta esa viveza de aparecer cuando hay escándalos de corrupción, que él es el que denuncia. Cosa ridícula, ¿no? Porque supuestamente los escándalos de corrupción de Petroecuador o estos temas de Odebrecht, ¿no es cierto?, no han surgido ni de las denuncias de Fernando Villavicencio, que fue uno de los pioneros en este tipo de denuncias, ni de la justicia americana, ni de las revelaciones en Brasil, sino porque el señor Mera ha hecho las denuncias. Y claro, entonces ahí sí el fiscal, igual que se reúne con el señor Glass, sí los atiende de manera absolutamente diligente. Pero vamos al tema por el que usted nos convocó y que creo que por el que podríamos en otro momento conversar más extensamente. Creo que Diego, la reestructuración de deudas. Claro, yo creo que aquí tenemos un testigo importante que también podría abundar mucho más en dilucidar todos estos tejes y manejes sobre el feriado bancario, sobre este tipo de papeles con el que se le pagó al abogado del presidente en el tema del universo, que es Diego Borja, porque Diego ha estado en los cargos más importantes de carácter económico del gobierno, hasta cuando, como él señala, estuvo en el Banco Central y entregó en vísperas de su destitución una larga denuncia en contra del propio señor Delgado, que curiosamente fue su sucesor, porque lo destituyen a Diego Borja y lo nombran al señor Delgado. Entonces yo creo que todavía Diego le debe al país un esclarecimiento tal vez más preciso de esto de que señala Delgado, porque Delgado dice, y no porque él sea un delincuente, que lo es, no deja también de tener ciertos fundamentos y no se puede dejar de creer de muchas cosas que él señala y que son correctas, porque cuando a un delincuente lo persiguen o cuando está en una situación de vida o muerte, no todo lo que él diga es mentira. No, él señala que en el tema del feriado bancario hay responsables banqueros. Se ha investigado en este país exactamente la conducta de todos los banqueros, no solo de la banca cerrada, sino de la banca abierta. No creo que se haya hecho esa investigación ni por parte de la Superintendencia de Bancos, ni por parte de la Contraloría, y peor de la justicia. Yo, aquí, después de un momento, creo que va a estar una de las señoras juezas que forma parte del tribunal del juicio del señor Maguad. ¿Por qué los señores jueces de la Corte Nacional
tienen tapado el juicio de Maguad 10 años durante el gobierno de Correa y 17 años en su totalidad. Okay. Y le han encargado a una jueza suplente que que está sentada encima del juicio de Maguad y que no lo despacha en la fase de la apelación y de la nulidad. La jueza ponente del caso de Maguad, de la que entiendo que hay un tribunal que está conociendo el tema de la apelación. ¿Y por qué es importante este juicio? Porque si hay peculado, como ya lo dijo la jueza de primera instancia, debe haber beneficiarios del peculado. Y los beneficiarios del peculado hay que investigarlos. Porque durante los 10 años de Correa, que ha sido el principal encubridor del feriado bancario, la Superintendencia de Bancos no ha hecho ninguna investigación, la Contraloría tampoco ha avanzado en nada, la Procuraduría no ha presentado un papel en el juicio contra Maguad. Entonces, yo creo que estos son asuntos que está en deuda el gobierno, el presidente Correa y su brillante asesor jurídico, porque toda esta ley, incluso la última que se ha aprobado, que en donde sin duda está de por medio un drama humano. Hay gente por muchos años que ha sufrido el abuso bancario y que todavía no se ha logrado recuperar los daños infligidos. Pero resulta que solo se utiliza el dolor de 2 o 3 mil ciudadanos, que según dice Delgado, no son más los que efectivamente podrían ser calificados como deudores de buena fe, para meter, como dicen los abogados, en la letra colorada, en las disposiciones transitorias, como se lo ha hecho en esta ley, una serie de reformas y cambios que terminan beneficiando a los grandes deudores, en definitiva a los que quebraron la banca. Vamos a ver cómo es el pronunciamiento de Correa respecto de la ley que se acaba de aprobar, porque si él la ratifica en los términos que la envió, y si no modifica este tipo de normas con las que, según el propio Delgado, se mantiene abierto a los beneficiarios del feriado bancario y para tratar de impedir que estos paguen lo que le deben realmente a los ecuatorianos y al Estado ecuatoriano, porque ahí no solo hubo abuso de fondos privados, sino también abuso de fondos públicos, que eso en esencia es el peculado. Entonces, ese es un asunto que se lo va a dilucidar y se va a ver por qué, como dice Delgado, y tal vez Diego en esto nos puede ayudar mucho más, no se cerraron los asuntos del feriado bancario, se los mantuvieron abiertos, y el gobierno, y especialmente el señor Mera y su equipo de gobierno, negociaban con los grandes acreedores y deudores, haciéndoles sufrir a esos 1,000 o 2,000 ecuatorianos pequeños acreedores, pero que en definitiva sus deudas se volvieron inmanejables, ¿no? Y a propósito de su dolor, tratar de seguir beneficiando a los mismos de siempre. El que se ha opuesto contundentemente en el seno de la Asamblea es Luis Fernando Torres. ¿Verdad, asambleísta? ¿Y por qué? Claro que hay 32,000 en números abstractos, pero ¿cuáles son los deudores de carne y hueso? ¿Cuáles son las empresas que deben? ¿Cómo penetrar a esa nómina? Podría ayudar Pedro Delgado, que al parecer tanto conoce del tema y ha hecho afirmaciones severas en contra de esta ley. Esperemos que vuelva a pronunciarse y que comience a dar algunos nombres más. Esperemos que sea escuchada esta petición y que se revelen los nombres por parte de quien entendemos conoce nombres, apellidos y empresas. Pero en último término, la deuda de lo que se conoció en la Asamblea ascendería a unos 124 millones de dólares. De allí se entiende que se van a cobrar parte de las deudas. Habrá que ver qué monto corresponde a la condonación de la deuda a las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades catastróficas o en el evento de aquellos deudores que han fallecido con deudas de hasta 150,000 dólares. Pero en último término, además del Estado, como usted muy bien señala, que tendrá que asumir el pago, también está el bolsillo del contribuyente. El Estado maneja nuestros recursos y por eso tenemos derecho a saber, los ecuatorianos, cómo se van a emplear nuestros impuestos para cubrir eventualmente los montos que dejen de pagar estos deudores y particularmente los grandes deudores cuyos nombres esperamos en algún momento sean revelados. Habrá grandes deudores de buena fe también, pero habrá otros que por la izquierda, como normalmente se dice,
querrán evitar un pago que deben hacerlo. Y él ha tenido una lista de 27 casos de políticos relevantes, me refiero al exministro y distinguido dirigente político, el economista Diego Borja, 27 casos de políticos relevantes. Pero usted debe tener más, solamente aquí están políticos, ¿no? Esta lista que yo le estoy mostrando a usted acá, yo se la presenté al país y esto salió públicamente si no me equivoco, el 18 de febrero del 2011, Gonzalo. O sea, no es que aquí no se sabe y no, ratito, acá está una lista de 27 casos políticos relevantes, no de políticos, donde está Empresa Hotelera Punta Carnero, Enrique Ponce Luque para sus propios derechos, Ico de Mar y Comar, Charlie Pareja, Agustín Febres Cordero, aquí hay una lista. Y si usted suma la cantidad de plata que hay aquí, y estos no son deudores de buena fe, es una cantidad importante para el país. Esto lo sacamos desde el Banco Central, en el pequeño espacio que tenía el Banco Central sobre el tema del manejo de las deudas. Porque usted recordará que muy convenientemente se creó una instancia que era la AGD, ¿no? Con objetivos no muy claros, que además luego se le fue cambiando de nombres, ¿no es cierto?, hasta convertirle en el famoso UGDP, donde se hizo y deshizo como se dio la gana. Mire, yo quiero ser muy insistente. Hoy resulta que efectivamente, yo con eso coincido con Víctor. Es verdad que cuando los delincuentes cantan a veces verdades. Pero recordemos cómo se formó esto. En el año 2011, Diego Borja, fue el primero en desenmascarar y denunciar a Pedro Delgado. El presidente no acoge la denuncia. Y no solo no acoge la denuncia, que le premia y le nombra presidente del Banco Central. Eso fue en el 2011. Fue apenas 6 meses necesario para que por un escándalo menor, menor en un sentido del daño pecuniario para el país, no mayor en términos de la trafacía, que fue la falsificación del título, sale Delgado del país. Pero no se han hecho las investigaciones de cómo manejó la OGDP, el fideicomiso no más impunidad. No se han hecho las investigaciones de cómo vendió. ¿Cómo vendió? ¿Y dónde está la plata de los bienes de la banca cerrada que vendió? ¿Por qué no se le ha devuelto eso a los deudores? ¿Por qué no se persiguió esa lista de 27 casos relevantes de acreedores? Si eso no es desconocido. Entonces, ¿y de quién es la responsabilidad y el olvido? Le estoy diciendo, es de quien manejó en su momento la UGDP, que era la instancia encarga, Pedro Delgado, que era la instancia encargada de manejar la recuperación de las deudas de los banqueros que estaban ahí. Entonces, mire, hoy día aparece este señor como el que no tiene nada que ver con nada. Y usted le escucha las declaraciones. Si él fue uno de los que revisó el decreto del feriado bancario en el año 99. O sea, Delgado no solo tiene que ver. Sí, admite que él revisó el decreto, pero no admite su participación relevante en el proceso del 99 y luego en la impunidad del 2008, 2012 hasta que él estuvo manejando este tema. Entonces, fíjese, una de las personas que más le persiguió a Delgado como fiscalizador en la Asamblea fue el actual candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez. En muchas ocasiones desde esta radio, Andrés denunció cientos de veces la cantidad de trafacías de Delgado, ¿no es cierto? Cientos de veces. Entonces yo creo que el país en eso tiene que ser cauto, porque no se puede convertir en ángeles y mártires a personajes que han tenido, ¿qué le puedo decir?, responsabilidad fundamental en la omisión o en la comisión de delitos. Ahorita el virtual fiscal designado tiene este primer gran desafío, ¿verdad? Tiene el primer gran desafío en este episodio, el virtual fiscal designado, el señor doctor Vaca. Gonzalo, si me permite un asuntito, muy breve. Mire, yo creo que sí, evidentemente muchas cosas van a tener que salir a la luz del día y tendrán que ser juzgados. Pero lo que sí es sorprendente es que en estos 10 años
Cuando ha estado de por medio intereses personales, como el tema del Banco del Pichincha, como el tema del Universo, el presidente Correa ha estado con sus edecanes, con toda la parafernalia del poder, con sus ministros, a sentarse delante de los jueces, mirarles a los ojos y exigir sentencias a su favor. Dígame, Gonzalo, una sola vez en que Correa o el señor Mera hayan ido a las fiscalías o ante los jueces o en los juicios que están abiertos a exigir que se haga justicia por el tema del feriado bancario, de la sanción a Maguad, de que se abran o se inicien nuevos procesos a quienes fueron los beneficiarios de toda esta tragedia del año 99. Nunca, solo una vez fue Correa en la campaña a denunciar en la fiscalía que se trataba de un delito de lesa humanidad, pero cuando ha tenido que actuar para que fluya la justicia, no ha movido un solo dedo. Y esto sí es absolutamente grave y pasará a la historia el gobierno de Correa como el gran encubridor de todos estos atracos del feriado bancario, del abuso financiero, además de los casos de corrupción de los que no hemos hablado en otra ocasión, pero de los que alguna vez ya algo señalamos. A continuación esclarecemos la verdad de la elección del fiscal general de la República. Van a acompañarnos la doctora Gladys Terán, el doctor Stalin Raza y el señor doctor Mauricio Gándara. Elección del fiscal general en cuestión de instantes.